Radio Pasión US presenta a la psicóloga Mónica Mesa en el programa No estás solo. Aquí, tu voz cuenta. Acompáñate en este camino de autoobservación. Te reto a escuchar tus propios pensamientos y sentimientos. En Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este programa, tu programa No estás sola con Mónica Mesa. Este programa que se transmite a más de 60 países a través de Radio Pasión US. Y agradezco de antemano a Ricky Gómez y a Paola Guzmán por este espacio que nos brindan para poder expresar todas las inquietudes, todas las causas psicológicas de desarrollo humano, de desarrollo espiritual que tenemos en puerta y que de alguna manera nos van a beneficiar el hecho de poderlas escuchar. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy padre, muy polémico, que nos toca en el alma porque pasamos por una situación muy difícil a nivel mundial. Esto, les decía, se transmite en más de 60 países, así es que en todos estos países van a saber de lo que hablo porque todos lo pasamos, y que fue los efectos psicológicos que nos sucedieron con la pandemia. Entonces, todos estos efectos, todas estas consecuencias que nos pasaron por la pandemia, es muy importante platicarlas. Hay muchos programas que se grabaron durante la pandemia y se hablaban de todas las cuestiones psicológicas que nos pasaban mientras estábamos en la pandemia. Pero ahorita ya más o menos la hemos ido librando, ya en muchos países, yo creo que en todos, ya no usamos el cubrebocas, ya podemos salir a las calles. Pero ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que atendemos en consulta frecuentemente después de toda esta experiencia traumática? Muchos pasaron cosas muy difíciles, muy duras, que todavía les dejaron huella. Otros, al contrario, quizás la pandemia fue un momento de reflexión, de introspección, de cambio en sus vidas. A todos nos tocó de una manera diferente. Es como dicen, no es lo mismo pasar una tormenta en el mar con una balsita o en un, no sé, crucero enorme. Y esto no tiene que ver tanto con la parte económica. Tuvo que ver, se sortearon un chorro de efectos, porque tenía que ver con que si te quedaste o no sin trabajo, tuvo que ver con que si perdiste o no a alguna persona cercana o no tan cercana, tuvo que ver con que si te dio el COVID o no. La verdad es que nadie la pasó exactamente igual, pero sin embargo, todos de alguna forma nos identificamos porque a todos nos pegó de una manera u otra. Entonces, bienvenidos a este programa de No Estás Solo con Mónica Mesa. Y tengo dos invitadas muy especiales, muy queridas, que me van a apoyar, van a platicar también su experiencia para que yo no sea la única. Claudia Hernández, ella es neuropsiquiátrica infantil, ella estudió psicología educativa, pero además es directora de todo un centro de rehabilitación y de diagnóstico infantil. Ella da asesorías, diagnostica, también se ha metido mucho a lo que es el trastorno del espectro autista, el trastorno de aprendizaje e hiperactividad, pero no solamente a nivel diagnóstico, sino también a nivel rehabilitación, asesorías a los padres y demás. Me interesó mucho invitarla para que nos platique más ella en su consulta con los niños, qué es lo que ha visto. Yo trato más adolescentes, adultos y parejas. Entonces yo también voy a platicar un poco lo que veo en mi consulta, lo que me ha llegado últimamente. Y también está Laura Hidalgo. Laura Hidalgo es comunicadora, es consultora en semiología de la vida cotidiana y es una apasionada en compartir herramientas de desarrollo personal.
además de que también lleva como locutora 4 años en el programa Conéctate, también de Radio Pasión. Y bueno, es una persona muy bella, la conozco desde tercera de secundaria, somos amigas, las dos escribimos, las dos hacemos muchas cosas y también está aquí invitadísima al programa para platicar lo que también a ella le ha tocado vivir con personas con las que también tiene consulta. Entonces, aquí estamos. Bueno, yo soy Mónica Mesa, soy psicóloga clínica, me especialicé tanto en terapia individual como en terapia de parejas. También doy apoyo a padres con hijos especiales, y bueno, también tengo especialidades en varias partes, pero ahorita lo que más interesa es que he doy consulta y sí he visto que me han llegado casos muy especiales que yo creo que son casos generados o consecuencia de estos años que estuvimos de encierro de la pandemia. He visto a jóvenes sobre todo y a algunos adultos, pero sobre todo en los jóvenes. Voy a empezar por este punto, que es lo que he visto en los jóvenes que me llegan ahorita más casos y que yo creo que es fruto de la pandemia. Pero bueno, antes no sé si quieran saludar, Laura, Claudia, antes de empezar a arrancar con el tema, si quieren saludar, si algo faltó para complementar su presentación, si quieren también decirlo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Moni, me da muchísimo gusto estar en tu programa y feliz de estar aquí compartiendo este tema importante para todos. Muchas gracias, gracias a tu audiencia y feliz de estar aquí en casa en Radio Pasión. Gracias. Gracias, Laura. Claudia. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Soy Claudia Hernández, también apasionada del tema psicológico en nuestros niños. Tengo muchísimos años dedicándome a la terapia, al diagnóstico infantil. Soy neuropsicóloga. Y en este caso creo que hay que hablar mucho acerca de cómo ha impactado la parte más importante del ser humano, que es la parte emocional, que también a nuestros niños ha afectado. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que este va a ser un programa muy valioso, que pues además de comentar lo que vemos, pues al final, antes de cerrar, me gustaría que propongamos de alguna manera respuestas a quienes nos están escuchando, qué es lo que se podría hacer con todos estos efectos. Y bueno, les comentaba lo que últimamente me ha llegado a mí mucho en consulta en los jóvenes, que vienen con tres factores que además yo digo, qué chistoso que todos mis pacientes tienen estos 3 factores. Por un lado, bueno, el que es más lógico, que es esta parte de ansiedad social. Yo creo que tantos años de encierro, tantos años en donde pues ya, bueno, tantos años, tantos meses, porque fueron como 2 años, casi 3 en algunos casos, pero de tanto encierro y de comunicarnos a través de las redes. Descubrimos el Zoom maravilloso, pero pues las clases a veces por Zoom, a veces ni siquiera la cámara prendida de los compañeros. Y a la hora que les dijeron, pues ya pueden regresar, muchos como que dijeron no, o sea, les preocupó el regreso, se sentían muy ansiosos. Es raro porque primero nos sentíamos muy ansiosos por ya salir, pero yo creo que fue tanto tiempo que cuando les dijeron, bueno, ya pueden regresar, pues muchos no querían regresar o querían seguir tomando clases por Zoom o como fuera, y les provocaba mucha ansiedad. E incluso actualmente que ya regresaron, les pasa que les cuesta trabajo enfrentarse cara a cara a muchas situaciones, prefieren todo hacerlo como por chat o por redes. Entonces esta ansiedad social está muy efervescente, pero además júntale, pues sí, esta dependencia. Si ya de por sí traíamos una dependencia a las pantallas, yo siento que se agudizó mucho más a las redes, a las pantallas y demás. Y aparte, muchos, no sé por qué, también traen trastorno alimenticio. Llámese bulimia, llámese compulsión a comer, llámese anorexia, todos sufren de trastorno alimenticio. Yo siento que también casi todo lo que vemos por las redes, Facebook, todo esto, hay un constante mensaje de que estar delgado, estar flaco es sinónimo de felicidad. Y entonces
tanto tiempo pantalla y estar viendo esto, y además la ansiedad, porque la ansiedad también nos trae trastorno de sueño y trastorno alimenticio. Entonces, casi todos traen esta combinación. Pero bueno, eso es lo que yo veo. Inicio y arranco con esto, pero vamos a ir viendo poco a poquito los demás. Laura, ¿querías comentar algo? Sí, fíjate, Moni, que en lo acordado mi tema al final, pero ahorita que hablas esto de las redes, a mí me tocó mucho ver lo que yo me dedico en la semiología de la vida cotidiana, aborda principalmente el proyecto de vida, que engloba las esferas de salud, trabajo, vocación, familia y vida social. Pero fíjate, ahora que hablabas de esto del Zoom, ¿cuántas personas te escuchaba con la cámara apagada porque no les gusta su imagen, porque no se atreven a estar expuestos, porque el autoconcepto de algunas personas no les permitía sentir confianza de estar vistos, de expresar su opinión? Y es cierto, esto de permanecer con una cámara apagada te daba, pues estoy aquí atrás, ¿no? Sí estoy, pero aquí atrás. Así. Pero por el lado del profesor o del tutor o del mentor, a mí me tocaba a veces, ¿no?, dar alguna clase, alguna sesión y puras cámaras apagadas, y decías, a ver, prendan la cámara, aquí estamos, todos estamos viviendo esto. Y ciertamente muchas personas pues se quedaron con eso, ¿no? Si antes no me exhibía, pero ahora en la cámara, ¿no? Y cuando pones pantalla del hablante, era una cosa que la gente, yo trabajo mucho con jóvenes en el tema de la vocación principalmente, que ya abordaremos al ratito, pero esa ansiedad de la que hablas, ¿no? Que algunos ya no quieren, me toca escucharlo también en jóvenes que ya no quieren regresar al trabajo, pero también hay una razón, Moni. Valoraban su tiempo, esas horas en la Ciudad de México, por lo menos, que se desplazaban, que tardaban. Yo lo veo también por mis hijos y gente cercana. Hacían yoga, o sea, hacían jardinería, salían a caminar con el perro, y el volver a una vida rutinaria de trabajo, a algunos ya no les gustó, porque ese tiempo que valoraban en familia, en pareja, haciendo cosas que les gustaban, desarrollando algún pasatiempo, pues se acaba al regresar evidentemente al trabajo, ¿no? Pero bueno, nada más como reiterando esto que comentabas, porque Claro, sigamos adentrando. Como comentaba, la pandemia nos dejó cosas negativas, pero también cosas positivas. Y si entre las cosas positivas a veces era esta cuestión de que aprovechamos mucho más el tiempo. Para los que nos escuchan fuera, en Ciudad de México, los traslados son como de 1 hora. Entonces, 1 hora ida, 1 hora vuelta. Bueno, nosotros esas horas las aprovechamos muchísimo. Sin embargo, va más allá, Laura. Hay quienes Claro. sí era por eso, hay quienes sí decían, no, pues yo prefiero, si me dicen ahorita, pues clase presencial o clase online, pues no, pues elijo online porque me aprovecho más el tiempo, pero no en todos los casos era nada más por eso. Sí veo en Claro. consulta definitivamente que hay una ansiedad social real, más allá de aprovechar o no el tiempo, les está costando mucho a los jóvenes, de verdad, encararse, o sea, enfrentarse. Esto a mí me deprimía cuando mi hija empezó a la universidad, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, y era deprimente que no conoció a su grupo, o sea, no, todos con Cierto. pantallas. Fíjense, empiezas la universidad y no conoces a tus compañeros. Yo decía, ¿por qué no prenden las pantallas? No, pues nadie quiere prenderlas, ¿no? Pon Y tú que es que de las etapas más bonitas. igual y Perdón. estaban en pijama, se desvelaban, se daban el lujo, oye, si yo fuera la maestra, perdóname, yo les diría, prendan las pantallas. Para mí se me hace importantísimo el que te conozcas la cara, el que conozcas a la persona con la que estás hablando, ¿no? Si no es medio esquizoide, si te fijas, es como una psicología medio esquizoide en donde cada quien en su mundito, y realmente no me conecto en un plano muy, muy delgadito con la otra persona, muy superficial realmente. Y no, y creo que es muy importante esto que tú dices, Clau, de dar la cara. Pero a ver, Claudia, me gustaría mucho porque tú ves sobre todo niños. ¿Tú qué viste en este sentido con los niños, Claudia? Pues mira, yo siento que la principal causa de muchos de los problemas infantiles se dieron en la pandemia porque se afectó principalmente el vínculo, ¿no? Este vínculo tan importante que se genera y que se construye con tus padres, con tus profesores,
con tus compañeros, ¿no? Con aquellos con los que jugaban y compartían la pelota y las risas y el lunch, y todo esto se acabó. De la noche a la mañana se acaba. Incluso el mismo vínculo con los padres estaba movido, estaba siendo transformado. ¿Cómo era posible que ahora, como ustedes decían, que estábamos todos en casa y a la mera hora, pues tampoco estábamos, porque todos estábamos inmersos en otras cosas, ¿no? Este reto que los padres tuvieron de poder permanecer en sus hogares, no todos, pero bueno, mucha gente, tratando de lidiar con los compromisos de trabajo, tratando de lidiar con el día con día que representa estar en una casa, preparar alimentos, tener las condiciones necesarias, la limpieza de la casa. Todo esto sumaba horas y horas al trabajo de los padres. Y además tenían que estar ayudando y apoyando a sus hijos a que aprendieran, pues porque no estaba la maestra y porque los niños estaban frente a una computadora donde les estaban dando instrucciones. Y entonces los padres de pronto se volvieron también profesores, claro, ¿no? Entre comillas. Y entonces era una carga impresionantemente fuerte para los padres de familia. Dime, ¿habría tiempo con toda esta carga de jugar con mi hijo? ¿Habría tiempo de sentarme a leer un libro? En el mejor de los casos tal vez sí, pero en la mayoría de los casos no. Y es mucho de lo que yo me encuentro en las consultas que he recibido en estos últimos 2 años, cuando los padres me dicen, es que no sé por qué, ya no puedo estar con mi hijo desde la pandemia. Todos te dicen, es que desde la pandemia hubo tales y tales cambios, ¿no? Entonces, qué difícil, porque estando tan cerca de mis hijos, no podía yo tener el vínculo que hubiese querido. Había muchas cosas que resolver. Y entonces el nivel de tensión por cumplir con el trabajo, porque el hijo cumpliera o los hijos cumplieran con los compromisos escolares, la tensión por cumplir con todo lo que necesitamos en el día con día para sobrevivir aquí encerrados, la tensión de no poder ver a mis seres queridos, aumentó la ansiedad, como tú bien dices, social, y la ansiedad de los padres, pero esto también obviamente se transmite a los hijos, y los hijos también se empezaron a volver ansiosos, y algunas veces me decía, porque yo continué trabajando en línea con los pacientes que tenía entonces, pero has de creer que el reto enorme fue cómo trabajas psicomotricidad en línea, ¿no? Claro. O sea, fue enorme, pero fíjate que afortunadamente los papás, al menos que estuvieron en proceso terapéutico, trabajando psicomotricidad con sus hijos, pues encontraron con la oportunidad de que yo ponía las rutinas, los ejercicios, y ellos los tenían que llevar a cabo con sus hijos. Esa fue una de las cosas buenas que encontraron los padres con los que trabajé, porque aprendieron a saltar, porque aprendieron la coordinación, porque aprendieron pues muchas cosas para mover el cuerpo y para mover las emociones también, ¿no? Entonces, curiosamente, estos niños que sí estaban en intervención salieron mucho más rápido con el apoyo de los papás, porque aparte de que estaban ellos trabajando con sus hijos, se les quedaban como ideas para poder seguir jugando después con sus hijos y ayudarlos. Pero eso es el mejor de los casos de los que tuvimos el privilegio de poder hacer una intervención. Pero ¿qué es lo que pasó en realidad? Pues estos vínculos se deterioraron porque ya no había tanto tiempo como para poder dedicarme a jugar con mis hijos, porque los niños ya no podían abrazar a sus maestras queridas, sobre todo los niños más pequeños de preescolar, donde la maestra es como la otra mamá que tienen en la escuela. Ya no podían tocar a sus compañeros, ya no podían jugar. Entonces, eso representó un duelo muy grande para ellos. Claro. La pandemia representó un duelo muy fuerte, un duelo obviamente a nivel mundial, ¿no? Ya no puedo ni siquiera ver el entorno, no puedo salir, no puedo respirar el bosque, o sea, tantas cosas tan maravillosas que tenemos.
un duelo por no poder ver a mis seres queridos directamente ni abrazarlos. Es más, a veces entre nosotros como familia nos daba temor abrazarnos porque no sea que estuviéramos contagiados en esos primeros días. No podíamos nosotros expresarnos abiertamente nuestros afectos porque a lo mejor nos podíamos enfermar simple y sencillamente, ¿no? Oye, Entonces, Clau, y en eso, en el mejor de los casos, que fuera una persona cariñosa, pero quien le cuesta también expresarse, las personas que son más, pues más tímidas, digamos, de alguna manera, y que ni siquiera podían estar cerca de las personas, y de repente el volver a integrarse después de un tiempo, pues a veces ya lo sabes cómo, ¿no? A veces has perdido sí. eso, cómo te acercas, dónde socializas, dónde, como decía Moni hace ratito, ¿no? En la universidad, a mí me tocó atender jóvenes, un chico me decía, yo quiero estudiar psicología, y empezó la carrera y después me decía, quiero cualquier carrera que no sea en línea, yo quiero ver a la gente, quiero tocarla, quiero compartir, ¿no? Y bueno, hubo carreras que ya se quedaron en línea, pero este sabor de ir a expresarte, por supuesto los adolescentes lo que no quieren tanto es compartir con los papás, ¿no? Y cómo regresaban, cómo podían eh, estar otra vez desarrollando esta parte afectiva, esta confianza, si ya no tenían el trato con los demás, ¿no? Sí fue algo que, pues, que impactó y quedan cosas, pero también quedan cosas cosas nuevas que aprendimos a hacer. Y, por ejemplo, yo lo veo en la parte de la vocación, cómo cambiaron muchas cosas en el sentido de, yo quería estudiar algo, pero ahora veo que puedo a lo mejor emprender, que puedo a lo mejor buscar otro giro de lo que yo quería o abordar mi temática desde otra manera, ya no nada más en la parte del estudio, ¿no? Al ver tantos negocios que cerraron, pues se desarrollaron otros emprendimientos, se desataron los talentos también de muchas personas que les permitieron desde hacer decoración, enviar flores, hacer comida, cuántos talentos. Y los jóvenes también empezaron a ver en dónde podían aplicar sus talentos y en qué proyectos podían apoyar. Yo creo que hay cosas que también hay que rescatar, pues lo que se ganó, lo importante, ¿no? Esa parte de estar en casa, a veces viendo cómo trabajar en equipo, cómo pues poner el talento de cada quien. Adelante, Moni. Sí, sí me escucho porque ya no me veo. Sí, Pero te bueno, escuchas muy bien. ok, pues les quería comentar, un poquito retomando lo que decías, Claudia, que sí es muy importante todo esto de la orientación. También yo creo que fue una oportunidad para conocerte más, ¿no? De las cuestiones positivas. Bueno, cuando pasamos este tipo de cosas, pues es impresionante cómo, pues sí tienes, además con un contacto constante con la muerte, con las enfermedades, etcétera, todo eso te hace recapacitar, ir hacia adentro, ¿no? Entonces, sí es impresionante cómo todo esto nos afectó. Y de las cosas buenas, como decías tú, Claudia, bueno, pues hubo padres que se involucraron por fin con sus hijos, que a lo mejor no conocían a sus hijos, y que gracias a esto fue una oportunidad de oro, porque a lo mejor hay padres, digamos, profesiones como, no sé, quizás los actores o los políticos o demás, que por primera vez se tuvieron que a lo mejor enfrentar a una vida familiar 24/7 o parecido, si no 24/7 parecido, y realmente pudieron conocer a sus hijos, la dinámica dentro de las familias. Esas son de las cosas yo creo que positivas cuando los papás estaban ahí. Ahora, los niños también escuchaban cosas que antes a lo mejor no tenían por qué escuchar. Ahora, como todo era dentro de la casa y más si la casa era pequeña, yo creo que los niños también empezaron a escuchar problemas de adultos que a lo mejor antes en una situación normal, pues los papás tenían muchos espacios independientes para poder platicar. Entonces, esto también yo creo que produjo mucha ansiedad en los niños. El hecho de que, pues, escuchar las muertes, además de las noticias de afuera que se conversaban, porque pues la ansiedad la sacas hablando, que se conversaban en casa, enterarte de muchas otras cosas, a lo mejor si el tío se quedó sin trabajo, si el papá estaba sufriendo ciertas cosas, pláticas de adultos que los niños también tuvieron que enterarse
Y también pues el burnout, ¿no? Lo que me platicabas, Claudia, un poquito es el burnout, de que pues los papás se quemaron, o sea, creo que en Sí, cierto grado hubo como quemarte, porque eras, ¿no? Sobre todo yo creo los papás de niños chiquitos, pues sí, sí. eran los maestros, pero aparte pues ya no había quien te ayudara en la casa si es que lo tenías, porque pues también esta pandemia nos aisló de muchos apoyos, entonces también tengo que hacer toda mi casa, cocinar esto, lo otro, ¿no? Trabajar a lo mejor de otra manera que irme al trabajo ahora desde mi hogar. Pues hacer tantas cosas que yo creo que también, pues sí, eso al final te produce un agotamiento emocional que si no lo trabajas te lleva a la depresión. No sé cómo lo veas, Claudia. Sí, definitivamente. Hubo muchas, incluso las relaciones de pareja, ¿estás de acuerdo? Que a Ujú. veces entre que yo me iba a trabajar y tú te ibas y llegábamos, atendíamos a los hijos y pues a dormirnos, o sea, muchas veces ni tiempo de tener diálogo, ¿no? Así. Pero al estar más bien afrontando todos estos retos de vida cotidianos como pareja, pues también se desataron muchos más problemas de pareja, ¿no? Y a la vez, esos problemas de pareja pues también influyeron en los estilos de crianza de los niños, ¿no? Entonces, en algunos casos también se hizo un ambiente más hostil, más complejo, más difícil de sobrellevar, pues muchas parejas después de eso terminaron en el divorcio, y bueno, obviamente toda la relación con los hijos, desde los problemas de pareja, de crianza, y posteriormente los que tuvieron que separarse, pues afectó emocionalmente a los niños, ¿no? Entonces, como yo decía hace rato, los niños se vieron afectados en el vínculo a muchos niveles, y tenemos que pensar que el desarrollo más importante del ser humano se gesta en los vínculos que construye con los demás. Entonces, estos vínculos se vieron afectados en diferentes formas. Qué difícil para los niños ahora buscar relacionarse con los demás a través de aparatos electrónicos, porque era la única forma que tenían para ver a sus amigos, ver Ahora a sus imagínense. abuelitos, ¿no? Ver a sus Imagínense, abuelitos. sí, 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 y imagínense en las casas que son departamentitos chiquititos donde viven, además llegó el tío que se quedó sin trabajo, de por sí ya estaban hacinados, entonces hubo muchas situaciones en donde, por ejemplo, vivían en un departamentito 10 personas, ¿no? Donde ya no había ni sala ni comedor porque ahí dormían algunas personas, entonces todo lo que fue la violencia emocional, física, incluso la sexual, pues sí creció mucho porque digamos que los casos de personas de muy bajos recursos o con dificultades, ¿no? Pues todavía la sufrieron más porque además sufre el hacinamiento, en los casos en donde había violencia, pues esta aumentó, esta creció muchísimo. Ahora imagínense sin refugios, ¿no? Como mujeres que no puedes a lo mejor a lo mejor te ibas a casa de alguien cuando había violencia, pues aquí se limitaron muchas situaciones en donde pudieran salir y pues no te quedaba otra más que aguantar, ¿no? Y todo esto creció mucho, lo que es la también violencia. En otros casos, yo creo que si hubo una red de amor. En la parte positiva, alguien se enfermaba, alguien se quedaba sin trabajo y había una red de amor padrísima y de apoyo, de solidaridad, que bueno, al contrario, dices, qué bonita familia tengo y pues caías en blandito gracias a la familia, ¿no? En el caso más positivo, yo creo que la pandemia nos sacó lo mejor y lo peor, ¿no? En las casas, en las familias donde pues hay amor, hay apoyo, hay entrega, no sé qué, pues se vio muy reforzada toda esta parte de apoyo, de que yo te proveo, yo te cuido, yo te llevo la comida si tuviste COVID, muchas situaciones en donde hubo mucho apoyo, mucha solidaridad y donde dices, ay, qué bonito tener familia, pero en otros casos pues no fue así, ¿no? En otros casos más bien la violencia pues creció muchísimo y la ansiedad y muchas otras cosas pues también fue en extremo. Entonces, eso bien difícil. ¿Tú qué opinas, Lau? No, de acuerdo totalmente con ustedes. Y, por ejemplo, nosotros que tenemos el grupo de mujeres Maitri, ya que surgió a partir de la pandemia,
en este grupo donde veíamos y tocamos estas pláticas que damos quincenales y que tenemos un acercamiento con muchísimas mujeres, porque algunas participan en las sesiones. Maitri es un grupo de ayuda y autoayuda para mujeres, pero sé que como Maitri surgieron muchos grupos, muchísimos, donde buscaba la gente un espacio para poder conectarse y compartir sus necesidades emocionales, para poder pedir ayuda, para poder expresar cómo se sentían. En el caso de Maitri, este grupo que tenemos aquí en Radio Pasión, creado por Claudia Valderas, Paula Guzmán y por mí, veíamos de veras cómo esta necesidad de expresar, de pedir ayuda, de qué hago, cómo le hago, no sé para dónde. Y bueno, como efecto también, ¿no?, secundario, fue la creación de muchos grupos, el empoderamiento de personas que dijeron, yo sé hacer esto y doy un Zoom, doy una plática, doy una capacitación. O sea, hubo como el grito desesperado, pero para muchos tuvieron la oportunidad de encontrar un lugar donde poder sentirme contenido, donde poder escuchar una palabrita de aliento, ¿no? Otros no lo tuvieron. Me tocó también platicar y trabajar con profesores incluso de otros países, y decían, es que nosotros también tenemos familia y también tenemos que atender a los que están en línea, y también estamos como vueltos locos en la casa, pero tienes esta pasión, esta responsabilidad de apoyar a los alumnos, pero también tener que ver con los padres y darles consuelo, pero a la vez ellos en su familia también, algunos hacinados, ¿no? Y fue como muy complejo. Sin embargo, pues la gran mayoría salieron adelante, ¿no? Salimos adelante. Y bueno, lo que yo decía hace ratito, yo me tocó ver emprendimiento nuevo de personas que se atrevieron a compartir, a hacer talleres, pues a juntar personas, a dar este tipo de contención, que a mí me parece muy valioso, muy bueno, muy arriesgado, porque se necesitaba, ¿no? Y es algo que antes no teníamos. Me tocó porque me han invitado a muchos de los grupos que hay donde puedes, pues, pedir ayuda, sentirte acompañado, incluso en Maitri, y tú lo viviste, Moni, tal vez al principio se necesita un tanque de oxígeno y alguien lo ofrecía, se necesita un cuidador, ¿quién puede ser? Y se ponía como al servicio de esta comunidad y de muchas otras, porque estoy en varios grupos. Y eso fue positivo, y además los grupos se han quedado. Me llama la atención que en este tiempo post pandemia, que me invitaron a muchos grupos y ahora ya no me invitan a tantos como antes, que está bien, pero hay grupos que se han mantenido y que siguen y que ahora tienen otra faceta, pero sobre todo el que hay mucha gente que puede dar y mucha gente que está dispuesta a dar su tiempo y ayudar, y muchas cosas gratuitas que surgieron. Así. Adelante. Sí, la solidaridad, gracias a Dios, no solamente fue familiar, sino fue social, ¿no? Y estas son de las cosas positivas que nos dejó la pandemia. Incluso yo no conocía Zoom. El conocer a Zoom, pues nos abrió todo un mundo, Laura, porque ahora no solamente doy terapia presencial, sino doy terapia online, por ejemplo, yo siendo psicóloga. Pero ¿cuántos no empezaron a dar cursos, talleres, o los médicos empezaron a atreverse a dar consulta en línea? O sea, esto realmente revolucionó mucho el mundo, y eso yo creo que fue una de las cosas positivas que nos trajo y que fue muy importante. Y bueno, otro tema que quisiera platicar y también que me dieras tu punto de vista, Claudia, al rato con los niños, es la parte de los duelos. Yo creo que fue una de las partes más duras y más difíciles en la pandemia, porque no hubo cierres, no hubo despedidas. Las personas que se nos murió alguien tantito antes o durante la pandemia, ya no había velorios. Entonces Sí. fue algo muy, muy difícil. Las personas siempre necesitamos despedirnos, hacer un cierre. Uh-huh. No quiero pensar las personas que se les murió un familiar en el hospital solo, ¿no? Nada más el dolor de pensar que estuvo solo en agonía, en un hospital donde yo no podía pasar y donde no supe exactamente qué pasó con esa persona. Hay quienes llevaron a su hijo, me tocó ver, no sé, grabaciones en donde llegó el hijo por un dolor de estómago y de repente le dijeron se murió de COVID, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y toda esa intriga, toda esa ansiedad, todo ese duelo no elaborado, se me hace algo que también nos pegó durísimo, que a muchas personas pues les dejó una huella terrible.
¿no? A nivel de los adultos, bueno, pues es bien importante que, pues sí, ahorita que ya se puede que nos vemos y todo, tomen terapia, la Gestalt, constelaciones, hay muchos tipos de terapias que te dan pues esta oportunidad de poder cerrar aunque ya no esté la persona. Y creo que es sumamente importante porque elaborar el duelo es una de las cosas más difíciles. Claudia, si gustas darme tu opinión. Sí, mira, a mí me gustaría hablar de dos cosas, Ajá. del duelo, efectivamente, en los niños, pero también cómo impactó la base de su desarrollo para el futuro, ¿no? Esto de los duelos, tanto para los niños como para los adultos, es difícil de manejar de una manera abstracta. Esto que decías de que ingresa tu familiar o tu persona querida al hospital y de pronto te dicen que se murió y ni siquiera te dejan verlo, ni velarlo, ni despedirte de él, aunque sea antes de velarlo, fue muy duro. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos cosas concretas sobre las cuales poner un punto final, despedirnos, ¿no? O sea, el hecho de ver las cenizas tan solo, de enterrarlo, de que simbólicamente todavía lo tienes para despedirte, si no tuviste la oportunidad de despedirte en vida de esas personas, se desapareció. Entonces de pronto se quedaron como con las cosas inconclusas, sin cerrar esos ciclos. Y no solo le pasó a los adultos, le pasaron a los niños. Claro. Hubo niños que perdieron abuelitos en la pandemia porque eran personas vulnerables, porque sufrieron COVID y se murieron. Entonces imagínate para los niños, cuando el abuelo es esa fuente de amor y consentimiento e ilusión, ir a la casa de los abuelos, de pronto se va y ni siquiera puedes despedirme de él, ni supe cómo, y para mí es abstracto el que él no exista, ¿no? Entonces, tuve casos incluso de niños que yo había atendido ya hace tiempo. En especial tuve uno donde el niño ya había como vivido duelos de familiares que se habían ido al hospital y que después de un tiempo habían regresado y que él había vivido un duelo muy grande. Uno de ellos le dio a su mamá un accidente cerebrovascular, estuvo meses su mamá hospitalizada y para él fue un duelo enorme no ver a su mamá. Tenía 3 años, imagínate, en esas edades cuando el vínculo es tan fuerte. Y bueno, después fue a terapia, se trabajó el duelo, ya estaba bien su mamá por fortuna y todo, pero viene la pandemia y regresa en el niño ese miedo a la enfermedad, a los hospitales, a la muerte, y empieza otra vez en sus juegos a representar la destrucción. Tuvimos que volver a trabajar con él porque él temía que toda su familia se muriera con la pandemia, temía perderlos. Entonces imagínate lo rudo y lo difícil que representó para los niños esto. Tuvimos otro caso de otro niño que empezó con miedos, que pues era realmente una ansiedad ya manifiesta, porque él, cuando vivió el sismo del 2017, en su escuela pensó que sus abuelitos se habían muerto y bueno, pasó el sismo, lo que sea, pero cuando viene la pandemia empieza él con una ansiedad a la muerte porque no había resuelto el miedo a perder a sus abuelos en el sismo. Imagínate, se le removieron duelos y temores que no había trabajado años atrás, cuando fue el sismo. Entonces, esto despertó, y yo estoy segura que no solo en los niños, sino también en muchas personas, duelos no trabajados. Entonces, si yo traigo un duelo no trabajado y llegan otros, pues entonces obviamente entro en estados de ansiedad porque ya no sé manejar estas cosas, y de miedos y de ansiedad a la pérdida, ¿no? Entonces, y el miedo recurrente a la muerte también, que produce esta ansiedad terrible, ¿no? Cuando nos sabemos vulnerables. A la muerte, recurrente a hospitales, recurrente a enfermedades, o sea, todo me suena a dolor y a muerte, ¿no? Entonces, los niños, a pesar de que a veces decíamos, no, es que no vamos a hablar con ellos tanto, pero estaba en el aire, en todas partes se hablaba de la enfermedad, del dolor, de la muerte, del peligro.
Entonces eso minimizó en los niños sus defensas y los hizo más vulnerables a todos estos procesos de duelo. Eso es por el lado de las pérdidas Espérame tantito, te voy a interrumpir tantito, Claudia, porque hay varias ideas en el aire. Entonces, si quieres, retén ahí, pero se me hace muy importante de lo que acabas de decir. Qué importante, en vez de no hablar, hablar, ¿no? Porque Exacto. en estos casos en donde se está viviendo constantemente el temor, además ves el dolor en todos tus seres queridos de las pérdidas y asumes la vulnerabilidad de la vida, asumes una conciencia de vulnerabilidad de la vida que los niños pues generalmente no tienen, no se plantean más que cuando se les muere una mascotita, lo de la muerte y demás, pero aquí, bueno, oías, estaba en el aire, como tú dices, y no la noticia, lo que escuchabas de los demás y demás. Aquí al contrario, es muy sano que hablaran a más no poder este tema, porque si no, todo lo que no hablas, pues se queda ahí, pues haciéndote daño. Y luego, no quiero que termine el programa sin hablar, es que son muchos temas, pero otro de los temas muy importantes es el trastorno obsesivo compulsivo, que es otra cosa, justamente por el miedo al contagio tan fuerte, porque ves toda esta vulnerabilidad, toda esta parte que nos toca tanto. También otra de los factores que se ve mucho en consulta y que aumentó mucho es el trastorno obsesivo compulsivo llamado TOC. Por ejemplo, en la lavada de las manos, en todo esto, yo todavía veo gente que aunque ya no estemos, todavía hay casos muy leves, pero todavía hay casos de COVID, tú lo sabes, Claudia, pero aunque Sí, ya no es algo un porcentaje tan elevado, yo veo que hay gente que llega, por ejemplo, al restaurante y sigue bañando con Lysol toda la mesa, las sillas, lavándose compulsivamente las manos, etcétera. Sí nos quedó como una paranoia, ¿no? A los virus, a las bacterias, y todo esto crea, por supuesto, el trastorno obsesivo compulsivo en muchas personas, que no forzosamente tiene que ser la lavada compulsiva de manos o tocar puede ser tocar 3 veces la puerta, puede ser un movimiento compulsivo que tengas y demás, pero también son productos de la ansiedad tan fuerte que se vive. ¿No, Claudia? sí, y algo que también quiero mencionar, aunque sea muy rápido, Ujú. es cómo se restringió las posibilidades de desarrollo de los niños. No Ujú. podían ya salir al parque a correr, no podían ya jugar pelota en su departamento porque el papá estaba trabajando y la mamá estaba también atendiendo una junta por Zoom. Ya los niños en realidad empezaron a jugar mucho más los videojuegos, empezaron a pasar el tiempo lúdico en aparatos electrónicos y por Exacto. supuesto que eso afecta el neurodesarrollo infantil, sobre todo en estas primeras etapas donde es tan importante tocar un rompecabezas, lanzar una pelota, pintar, llenarte las manos de pintura y compartir esto con tus compañeros. Por supuesto que esto afectó el desarrollo de los niños. Tan así que ahorita nos llegan muchos niños con retrasos en la maduración, con problemas de lenguaje, con problemas en el neurodesarrollo, con problemas en el aprendizaje, porque esta etapa tan fértil donde aprendes jugando se fue, se desapareció de repente y nos dejó solamente una pantalla enfrente a través de la cual veía a mis amigos, a mis abuelitos, a mis seres queridos, a mis maestros, a través de la cual aprendía y a través de la cual jugaba. Entonces mi mundo real se me escapó y eso afectó el desarrollo de los niños también. No, y de por sí ya era un problema y fue un problema que se agudizó, porque Sí, qué falta le hacen a los niños jugar con otros amiguitos, ¿no? Y sí. salir y correr y la traes y las reglas del juego y de la convivencia que son tan importantes. Bueno, fíjate que también pasó lo contrario. Aquí donde yo vivo, bueno, es un lugar privilegiado, pero fíjate que los niños del condominio donde yo vivo no se conocían. Y la pandemia se alargó tanto que yo veía como todos los niños de las casas entonces salían a jugar con sus restricciones, su tapabocas, lo que sea, porque además luego se vio que pues no afectaba tanto a los niños el coronavirus, ¿no? Que eran como Ujú. más resistentes a poderse enfermar. Y yo vi que se hicieron, bueno, un grupo de amigos envidiable, ¿no? Hicieron yo creo que su club, su pandilla, como sea,
y los veías todo el tiempo jugar. Entonces, ¿cómo depende del lugar donde estás también, ¿no? Claro, ¿Cómo te sí, haya sí, sí. tocado? Hay niños que al contrario carecieron de esto, que hasta la fecha pues seguirán en las pantallas porque además les da cierta dopamina, serotonina estar en las pantallas y ya no se Exacto. plantean el ir a jugar con el amiguito a la calle y todas esas reglas de convivencia social en un futuro cuando eres adulto pues te van a ayudar, adolescente o adulto, porque sabes convivir con los demás, ¿no? Pero pues, y en otros casos fue al contrario, gracias a eso salieron y conocieron amiguitos, es curioso, ¿no? Cómo se dieron los dos polos. Sí, desafortunadamente no fue en todos. Ujú. En un gran porcentaje sí sucedió esto, ¿no? Los niños se vieron afectados en su desarrollo. Hay muchos problemas de retrasos del lenguaje ahorita porque los niños no estaban expuestos a otros contextos donde podían oír hablar a la maestra, a los otros compañeros, en donde en casa los papás le adivinaban el lenguaje, pero realmente no estaban siendo expuestos al mundo social en donde tienen que comunicarse y donde tienen que hablar y donde tienen que esforzarse, ¿no? Entonces, sí, han sido varios casos los que hemos recibido, pero bueno, yo creo que ante todo, como tú dices, tú bien dijiste hace rato, nos sacó lo mejor y lo peor, pero creo que ahora en nuestra postura, creo que tenemos que rescatar lo mejor y ahora tenemos que trabajar sobre lo que no se logró en esa etapa y rescatar a los seres humanos desde sus primeros años de vida, ¿no? Ok, ya estamos casi por cerrar, nos quedan unos 5 minutitos, entonces me gustaría ya como sus propuestas, como qué les recomiendan a la gente que nos están escuchando hacer, a ver Claudia, si quieres, ya que estás hablando, como que ves cerrando, ¿cuál sería tu propuesta para los padres, los abuelitos, toda la gente que nos está escuchando en relación a los niños sobre todo? Mi propuesta es que rescatemos ese vínculo que se perdió por muchas razones, que fortalezcamos esta convivencia con los niños y dedicarnos el tiempo en voz, en abrazo, en presencia, conviviendo, queriéndonos, abrazándonos y fortaleciendo este vínculo que perdimos, pero que ahorita podemos reconstruir para fortalecernos y afrontar lo que venga en el futuro, porque no sabemos qué pueda venir, si otra enfermedad, otras condiciones, pero creo que es el momento de rescatar ese vínculo entre padres, entre abuelos, como pareja, entre seres humanos. Claro, excelente, Claudia. Y no sé si quieras dar tu teléfono, de todos modos el teléfono va a ir en el cartel, donde cuando suba a YouTube, ahí van a estar nuestros datos, pero si gustas dar tu teléfono, Claudia. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Mi teléfono es 55 54 58 94 42. Estoy en varios lugares de la Ciudad de México y de Cuernavaca a través del consultorio de especialistas en rehabilitación integral y neurodesarrollo. Y bueno, pues en lo que podamos apoyar todos estos procesos a los padres, con mucho gusto y con mucho amor lo haremos. Muchas gracias. Entonces repito, a ver, es 55 54 58 94 42. También es WhatsApp. Es WhatsApp Oh, y el perfecto. correo electrónico es serim.gransur@gmail.com. Ok, pues muchas gracias Claudia por tu participación, gracias por todo lo que has visto, por compartirlo aquí con nosotros y pues que te alivies, que te Muchas alivies. gracias. Por eso tiene la cámara apagada, no por cuestiones de que hablamos al principio del programa. Sí, porque justamente ando con COVID, pero bueno, es parte de la vida también. Así es, pues gracias Claudia. Laura, algo con lo que quisiera cerrar. Gracias, Moni. Bueno, yo invitaría a la audiencia a hacer un inventario de cómo están hoy, hacer un inventario de sus recursos. Todos tenemos recursos y tenemos talentos que a veces se despertaron algunos en la pandemia, otros todavía no saben bien cómo posicionarse. Claudia mencionaba los cambios que hubo en las parejas, los cambios que han habido en los niños. A mí me toca más en la parte de adultos y de jóvenes, yo no trabajo tanto con niños, pero también esta invitación a valorar, bueno, ¿quién soy hoy? ¿Con qué cuento? ¿Qué sé hacer?
qué sueños tengo pendientes, qué pasatiempos tengo. Me toca mucho en consulta ver personas que viven con una frustración porque no se han permitido hacer eso este llamado de la vocación, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se puede trabajar en consulta. Me invito a las personas a que tomen una consulta. La que yo doy es de semiología de la vida cotidiana, donde trabajamos el proyecto de vida. Justamente decía Clau ahorita, ¿no? Los vínculos que son este lazo de las relaciones que te ayudan a crecer, a nutrirte, donde te permiten desdoblar tu amor, tu generosidad, tu servicio, donde puedes nutrirte, ¿no? Es un dar y recibir. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que hay que sanar vínculos, hay que limpiar, pero este inventario, ¿cómo se hace? Pues ¿quién soy yo y qué me gusta, qué no me gusta de mi vida, qué me falta? Y mirarnos desde la abundancia, porque cuando haces una lista, como cuando vas al súper, ¿a poco no ves en la despensa? Me falta jabón, me falta leche, me falta, pero sí tengo otras cosas, ¿no? Y entonces cuando empiezas a ver qué tengo, te miras desde la abundancia y te miras desde qué puedo hacer con todo lo que tengo, qué me ha quedado pendiente. Yo invitaré a las personas a hacer así una lista, ¿quién soy yo? Ay, ¿cómo me veo? ¿Cómo me percibo? Y en donde tienes duda, pide ayuda. Mónica, psicóloga, Claudia, psicóloga, yo semióloga. Hay tantos lugares que te pueden ayudar a ver ese rayito de luz para no nada más sobrevivir, sino poder vivir en la abundancia y poder dar lo mejor a nuestros hijos que todavía están cerca y pues ser servicio en esta sociedad que nos toca. Quiero dejarte mi teléfono también para las consultas. ¿Cuál 55 1353 9292. En mi página web laurahidalgo.com, ahí están también datos y programas de los que tengo en conferencias, en talleres, laurahidalgo.com. Y bueno, en Conéctate los lunes 8 de la noche, viernes 10 de la mañana, aquí en Radio Pasión. Y agradecerte, Moni, agradecerte, Clau, por dejarme compartir aquí y aprender de ustedes. Y bueno, pues al servicio de nuestra comunidad. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Laura. Nada más a ver, 55 13 56 92 92. 55 13 13 53 9292. Me faltó un 13. ¿Son 2 veces 13? No, a ver, te repito. 55 13 53. 53, ok. 92. Ok, perfecto, para también ponerlo en el cartel. Pues muchas gracias, Laura, por todas tus recomendaciones, gracias por tu presencia y ahí estaremos escuchándote en Conéctate. Y bueno, pues les agradezco mucho a todos los radioescuchas que estuvieron aquí presentes. Recuerden que después se sube a YouTube, ahí va a estar este programa para quienes lo quieran compartir o darnos sus comentarios. Siempre son muy valiosos y muy bienvenidos. Espero que les haya gustado. Hago un súper resumen más o menos de lo que platicamos. Créanme que pues sí, la pandemia fue algo muy importante de saber, de entender sus efectos psicológicos. No están solos, como dice mi programa. Si sienten, híjole, ¿por qué tengo ahorita tanto trastorno de sueño? Yo he visto que el trastorno de sueño, bueno, es como el pan caliente de todos, porque ahorita hay muchas personas que están teniendo mucha dificultad para dormir. Yo creo que también es rezago de tanta ansiedad, de todo lo que hemos vivido, de las noticias que seguimos escuchando, del miedo, porque este miedo de la pandemia no solamente es el miedo de lo que ya pasó, sino el miedo de que si vuelve a pasar, o sea, nos dejó tantos miedos. Entonces hay que hacer un trabajo profundo también con nuestros miedos. Hay que ver también la parte positiva que nos dejó la pandemia, porque así como nos dejó muchas cosas negativas, siempre en las partes difíciles, duras de la vida, siempre hay algo que aprendemos, algo que rescatamos, algo que nos deja bueno, que es una oportunidad de oro a veces para cambiar. Por ejemplo, hubo parejas que yo vi en pandemia que se iban a casar, que vivieron las 24/7 juntos y que gracias a esa convivencia, a que se les fue la persona que les ayudaba y todo eso, realmente se conocieron profundamente. Fue el mejor curso prematrimonial que pudieron elegir, que fue la vida, porque gracias a eso de verdad se conocieron, no solamente en la fiesta o en el cafecito o en las buenas, realmente convivieron los que vivían juntos las 24/7 en una situación de estrés
Y muchas de estas parejas definitivamente o no se casaron o se casaron ya muy conscientes de con quién se casaban. Entonces, todo en la vida tiene una parte difícil, dura, de mucho aprendizaje, pero también una parte que si la aprovechamos es oro, pero hay que trabajar con esos duelos, hay que trabajar si nos quedó un movimiento compulsivo, un trastorno obsesivo compulsivo, hay que trabajar con ello. Si seguimos en mucho estrés, bueno, hay que platicarlo, hay pues a un trastorno de agotamiento emocional entre estrés y ansiedad, que pues también muchos lo tenemos, hay que trabajarlo. Y si todo esto buscamos la ayuda oportuna, la terapia, al consejero, a quien más confianza le tengamos, de verdad no dejen de hacerlo. Hay que vivir para vivir bien. Y ahorita pues hay que desechar el miedo al miedo, porque también existe el miedo al miedo, y pues esa actitud mental que tengamos, esa ayuda que nos propiciemos, va a ser la que siempre nos acompaña en toda la vida. Así es que les agradezco mucho habernos escuchado, les agradezco mucho Laura, Claudia, sus intervenciones, espero les haya gustado el programa y pues nos despedimos aquí en No Estás Solo. Cuídense mucho y muchas gracias, gracias Laura, gracias Claudia. Gracias por la oportunidad, un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego, Bye. bye.